Sonó el timbre para la última sesión del año, Graciela. Buen día. Buen día. Se va terminando el año, una sesión, no sé si complicada, pero sí va a ser bravo acá adentro. Sí, sin duda. Uno de los temas no menores es que una nueva mayoría, conformada por los bloques de Ramón Mestre, de Olga Ruitor y el oficialismo desde ya, se le suma también en esta oportunidad a la gente de Vicente. Están aprobando un presupuesto que no tiene respaldo, porque de cada 10 pesos que va a gastar el Internet hay 4 que no tiene forma de decir cómo le van a ingresar al municipio. Eso no es un tema menor. Y hay otra ordenanza que es la tarifaria, donde le están facultando esta nueva mayoría también, le dan la posibilidad al intendente de aumentar los impuestos en un 15%. Volviendo a golpear el bolsillo de los trabajadores, todavía no han sufrido el impacto de lo que significa el boleto el 1 de enero a 2,20 y el 1 de febrero a 2,50. ¿Qué posición va a tener el bloque con respecto a la suspensión del Fondo de Obra Pública? Bueno, de ninguna manera. Nosotros tenemos hecho una presentación en la justicia y en este momento hay 80 millones de pesos que los cordobeses aportamos mes a mes durante 2 años y que el intendente los gastó en otro tema o los tendrá guardado en algún lugar, pero en la obra pública no estuvo. Entonces esto no es un tema menor. Nosotros vamos a pedir, le anticipo ya que vamos a pedir el voto nominal porque queremos demostrar quiénes son los cómplices en este momento que están avalando que el intendente le haya cobrado a los cordobeses 80 millones de pesos y no lo haya gastado para el fin que tenía, que era la obra pública. ¿Qué cambia con respecto al año pasado, donde sí el bloque de ustedes estuvo a favor de la suspensión del Fondo de Obra Pública? No, nosotros el año pasado, cuando vino el secretario de Economía, nos pidió que por un año suspenderlo al fondo, porque tenían unos imprevistos y unos gastos. Y avanzamos en un proyecto firmado. ¿Qué pasó? Que cuando vino al recinto, ¿por qué lo rechazamos? Porque nos dimos que había un decreto donde no solamente era a partir del 1 de noviembre la suspensión, sino que ellos por decreto habían usado todos los fondos del 1 de enero al 31 de octubre. Entonces, ante esa mentira, de ninguna manera estamos dispuestos a avanzar en darle un paraguas que avale que él haya gastado ese fondo en recursos que no eran los destinados, que era la obra pública. En aquel momento la situación de la municipalidad era bastante compleja, pero sí hubo un acuerdo de los concejales como para que se suspenda ese fondo y se puedan utilizar y no se tengan que rendir los dineros de ese fondo. Estamos bien, pero estábamos suspendiendo desde el 1 de noviembre hacia adelante con una comunicación a los cordobeses que ese 20% que se aporta mes a mes del impuesto inmobiliario, por razones de emergencia la municipalidad lo iba a destinar con otro fin. Pero el problema grande fue que cuando vinieron a decirnos que lo suspendieran, ellos ya habían tomado los fondos anteriores. Entonces, ante esta simulación, nosotros no estuvimos de acuerdo en seguir avanzando y por eso durante todas las oportunidades que llevaron la suspensión al recinto, nosotros siempre nos negamos. Y hoy es un escenario que, bueno, vamos a esperar que se vote, pero es el radicalismo el que le dio la posibilidad de traerlo al recinto y, bueno, y los que hoy lo avalen serán los responsables de explicarle a los cordobeses dónde están esos 80 millones de pesos. Como que se terminó no la buena onda, pero en aquel momento ustedes tuvieron la posibilidad de darle un hándicap, si se quiere, al intendente para que utilice esos fondos. Ahora ya definitivamente no. Si dicen que hay cerca de 80 millones, este fondo se creó en 2007-2008, los fondos durante un año tenían que ser unos 20 o unos 30 millones. En aquel momento sí se pueden utilizar, ahora ya no existe esa voluntad de parte de ustedes en este caso. Claro, lo que ocurre es que le creímos al secretario de Economía cuando nos vino a decir que necesitaba suspenderlo. El dolor de cabeza surgió cuando nos enteramos que había un decreto donde habían utilizado todos los fondos, que esa parte de la película no nos la explicaron. Y el tema fue así, estos fondos son años 2009 y 2010. En el 2009, cuando nosotros en este año fuimos a la justicia, tendría que haber 36 millones y en la cuenta había 300.000 pesos. ¿Qué pasó con la diferencia? Y ahora, según las últimas publicaciones, el fondo tendría que tener más de 80 millones en el acumulado de estos 2 años. Bien, bueno, una situación bastante compleja, sobre todo si van a la justicia, el tema que el intendente también va a poder utilizar el despacho que está firmado por el resto de los concejales. No, porque un despacho no es una ordenanza, es un acto preparatorio. ¿Sí? Pero sí marca una voluntad de los concejales en la suspensión del fondo. Es una sola comisión donde hay 11 miembros y las ordenanzas se votan en el Pleno con 31 miembros presentes. Muchas gracias. Por favor, hasta luego y feliz comienzo de año. Lo mismo para ustedes. Están escuchando ustedes, está sonando nuevamente el timbre para que bajen los concejales.
aquí al recinto. En un ratito más ya comienza la última sesión del año del Consejo Deliberante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Joaquín. No es un tema menor. No, no es un tema. 80 millones, nosotros claro, hablábamos de 30 y pico del primer periodo. 36 era a noviembre, del año pasado. Porque la ordenanza suspende el Fondo de Obras Públicas a partir del 1 de noviembre del 2009 hasta el 31 de octubre del 2010, en ese periodo. Pero lo que habla la concejal es que hasta el 1 de noviembre eran 30 y pico millones. Después son... Deberían haber habido, lo digo bien, 36 millones de pesos, de los millones. cuales, dijo la consejera, había solamente 300.000 pesos. Es decir que allí hay un faltante de dinero que no es faltante de dinero, digo, falta la documentación que certifica a dónde fue dirigido. El Fondo de Obras Públicas, ¿por qué se pide la suspensión del Fondo de Obras Públicas? Porque el Fondo de Obras Públicas exige que el dinero que se recauda tenga un destino fijo, es decir, obra pública. Al suspender ese fondo, no hay destino fijo y la municipalidad, el Ejecutivo, puede destinar ese dinero para lo que quiera. Claro. Entonces, ¿qué está pidiendo el Como Ejecutivo? por ejemplo sueldos. Por ejemplo, sueldos, que fue el destino que tuvo casi con seguridad. El Ejecutivo, ¿qué pide? Suspender ese fondo para que se pueda usar el dinero en lo que ellos quieran. ¿Qué dice la oposición? Sí, lo suspendimos por un tiempo para que la municipalidad salga de la crisis. Pero, ¿qué pasó antes de la suspensión y después de la suspensión con el dinero que no tenía destino fijo? Y eso es lo que estaba hablando recién la concejal y deberán explicarle al Ejecutivo si es que prospera la denuncia ante el fiscal anticorrupción. Con un monto escalofriante.